Seguimos en La Mira. En el próximo bloque vamos a estar con nuestro columnista de judiciales, Andrés Ojeda, para analizar algunos aspectos de este polémico Código del Proceso Penal. Pero ahora seguimos con Ignacio Sosnávar. Te había quedado una pregunta. Sí, el tema de la inseguridad, y en particular en el interior. Si está empezando a pasar algo, porque, viste, yo qué sé, a olfato uno diría, algo está cambiando en el interior en relación a la inseguridad. Larrañaga, hablando de olfato, viejo caudillo uruguayo, largó una reforma constitucional cuando ya estaba con problemas, ¿no? Era un liderazgo problemático y le está yendo bien, ¿no? Y ha encontrado apoyos por ejemplo, en La Valleja, a su propuesta de reforma constitucional. Y cada vez hay más noticias que tienen que ver con la inseguridad en pueblos del interior. ¿Está empezando a pasar algo? ¿Hay un cambio cualitativo? A nivel de encuestas de opinión empezó a pasar. Si uno las encuestas de los últimos 15 años en Uruguay, o cuando la inseguridad empezó a crecer como un problema, mostraban un corte muy marcado. Una cosa era Montevideo y otra cosa era el resto del país. Eran como hablar de dos mundos. Y en el muy corto plazo, estamos hablando del primer semestre del 2018, ese primer semestre de este año, se encuentra un pico de preocupación, de aumento de la preocupación por la inseguridad en el interior del país, sumado a estos hechos que vos mencionabas y que obviamente tienen también cierto nivel de correlato político. Entonces sigue habiendo hoy una diferencia en la preocupación entre el Montevideo Interior, pero esa diferencia es mucho menor de la que había y no fue producto de una única medición, de un verano caliente como tuvimos verano, sino que... Pero aparte, a ver, más allá de las percepciones, el propio Ministerio del Interior tiene dentro de sus planes instalar 4 tipos de cuarteles con la policía republicana en el interior con 600 efectivos porque se dio cuenta de que está pasando eso, de que derramó hacia el interior la inseguridad, ¿no? Es así. Entonces eso puede tener efectivamente consecuencias políticas y electorales que por ahora no podemos. Para el Frente Amplio es un problema en particular, ¿no? Porque el Frente Amplio, votos que perdió en el área metropolitana los compensó en la elección pasada creciendo en el interior, ¿no? Correcto. Y cuanto más chicos los pueblos, como tú, en su momento vos mismo mostraste, cuanto más chicos los pueblos, más creció el Frente. Totalmente. Habías traído otra gráfica, vamos a verla. La segunda gráfica tiene que ver no solo con la percepción económica actual del país, sino con la percepción económica futura. Esto es distinto porque, conceptualmente a lo anterior, porque si la gente siente que la situación está mal, pero que siente que el año que viene va a estar mejor, no necesariamente tiende a estar de mal humor, porque ve un horizonte que le agrada. En este momento se dan la combinación de las dos cosas. La gente siente que la situación está mal y además siente que el año que viene va a estar igual o peor. La enorme mayoría de la población siente que va a estar igual, que es la línea amarilla, o peor, que es la línea roja. Y acá tenemos que ir a encontrarnos estos niveles de 40% de gente que dice que la situación el año que viene va a estar peor. Tenemos que irnos al 2003 prácticamente para encontrar este nivel de pesimismo, no sobre el hoy, sino sobre lo que se viene. Las campañas electorales suelen ser grandes generadoras de ilusiones. Entonces, en general, si nos acercamos a un año electoral, estos indicadores deberían, si los candidatos si la gente cree las promesas, digamos, esto debería mejorar, pero en este momento, ya en el año preelectoral, estamos en una situación que hacía años que no veíamos en el Uruguay. Cuando uno ve toda esta suma de cosas negativas que hay para el gobierno, estas dos gráficas que muestran una percepción en el tema de la economía, lo de la seguridad, lo de la ética, uno podría pensar que la posibilidad de que pierda el gobierno después de 3 podría parecer como más clara, ¿no? Sin embargo, el Frente sigue teniendo una capacidad de recoger adhesiones muy fuertes. Un político del partido tradicional me decía que él pensaba que si el Frente Amplio ganaba esta elección con cierto aire, él sentía que se corría el riesgo de que ocurriera en Uruguay algo parecido a lo que pasó en México con el PRI, de que hubiera un partido que ganara muchísimos años, y además siendo un país donde ya había pasado esto, porque el Partido Colorado ganó durante muchas décadas, ¿no? Fue gobierno durante muchas décadas. ¿Vos percibís que esto puede pasar, que el Frente se puede eternizar? ¿Hay condiciones para que se convierta en el Partido Colorado de la nueva era? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que en Uruguay, está claro que el Frente Amplio sigue siendo el principal partido político del sistema, las encuestas lo muestran, en alguna encuesta, y es novedad, el Partido Nacional está una cabecita arriba del Frente Amplio, pero en general el Frente Amplio está una cabecita más chiquita o más sigue siendo un partido fuerte, y eso no está definido solo por
cuestiones evaluativas, hay cuestiones de fondo, ideológicas, identitarias, que hacen que ese sustento, que el piso electoral del Frente Amplio, digamos, sea muy grande. Con respecto a la eternización en el gobierno, a ver, en Uruguay, y Fito ha trabajado mucho estos temas, gobernar tiene un costo. Y el Frente Amplio ganó estas 3 elecciones, pero aún en un contexto económico y de percepción económica y de humor muy positivo, perdió votos entre una elección y otra. El Frente Amplio perdió votos entre el 2004 y el 2009, poquitos, y perdió votos más poquitos todavía entre el 2009 y el 2014. O sea, crecer electoralmente en Uruguay no es fácil. Entonces, la verdad que si uno analizamos ese modelo muy sencillo, digamos, de cómo van las cosas y la reproducción económica, uno debería decir, el Frente la va a tener difícil para acercarse a repetir la votación que tuvo ya en la última elección, que fue la más baja de las 3. Aún así puede ganar, porque en el esquema que hablábamos de una eventualmente más fragmentación, posibles de lanzar una segunda vuelta, quizá el Frente Amplio vuelve a ganar en un periodo más y gobernar 5 años más, pero eternizarse ya implicaría, bueno, que hay una muy buena gestión del Frente Amplio en el periodo que viene, cosa que la verdad que los uruguayos, por lo menos yo, deseo que haya una excelente gestión de cualquiera sea el gobierno que gane, y si hay buenos gobiernos, me parece fantástico que la ciudadanía renueve confianza, o que la oposición sea realmente muy mala, ¿no? Ahora, ¿vos pensás que la posibilidad de que triunfe el Frente Amplio es la más segura? No, no me animaría a decir eso. ¿No? Yo creo que va a ser una elección competitiva. ¿Mira? Sí. A ver, la capacidad para embarrarla suele ser infinita, ¿no? Entonces siempre está la chance de que el Frente Amplio le embarre la situación más todavía y cometa un conjunto de errores adicionales y que se vea en unos meses o en un año una situación en la cual se ve con luz que el Frente Amplio va a perder la elección. Eso es posible. No lo considero el escenario más probable. ¿Esta campaña se juega más en los errores que en los aciertos? No, en las dos cosas. Tampoco considero lo más probable el otro escenario. De que veamos con luz, con mucho tiempo de anticipación, que el Frente Amplio va a ganar la elección que viene indefectiblemente. Uno en el análisis político de Boliche encuentra esto. Gente que dice, no, el Frente Amplio no le gana a nadie, ya está, esto está. Y otro dicen todo lo contrario, es imposible. Pero ese análisis político de Boliche. El análisis político basado en información nos muestra que en Uruguay los cambios son graduales, los cambios son de largo plazo, no hay grandes bandazos, nos muestra 2 partidos en este momento con una base electoral sólida, que son el Frente Amplio y el Partido Nacional, están en el entorno del 30%, con posibilidades de crecer. Sí. Y la verdad que un escenario de ese tipo, salvo que los factores de corto, que nosotros llamamos a las campañas, sean muy diferenciales, deberíamos a esta altura, por lo menos, decir que el escenario es un escenario abierto para cualquiera de los bandos. Sí, vos sabés que en el primer programa de este ciclo yo dije, probablemente estemos frente a la elección con más incertidumbre en 25 años. Claro, ¿no? Hay que remontarse a 1994 para encontrar un escenario de incertidumbre, ¿no? Como este. Fíjate que si el Frente pierde que 2 puntitos, 3 puntitos, si en lugar de sacar 48 saca 45, el balotaje es para alquilar balcones. Sí, sí, total. ¿No? Y depende muchísimo de los aciertos y errores de los actores, de los protagonistas, ¿no? Totalmente. Y en particular de la oposición. Y el voto blanco nulo. Y yo agrego algo más sobre lo que vos decís, Fito, porque es algo sobre lo que he pensado mucho, obviamente. Estoy de acuerdo con el diagnóstico de que va a ser la elección más incierta en mucho tiempo, pero que sea una elección incierta no necesariamente significa que vaya a ser en el final una elección pareja. Puede terminar al final no siendo una elección pareja. A ver. Claro, porque la incertidumbre se puede mantener hasta relativamente cerca de la elección, aunque al final, porque lo que tenemos en el medio de móvil es muy grande. Entonces, es incierta porque esos tipos, si efectivamente están frustrados y desencantados, es muy posible que no resuelvan hasta el final. Pero si eso resuelve todo en un mismo sentido, puede terminar decantándose con claridad. Yo no creo que eso, por el perfil de esos votantes duros y por el nivel de desilusión que tienen, vayan a tomar decisiones anticipadas. Por eso no creo que vayamos a ver una elección resuelta anticipadamente. Pero podemos ver que al final eso se resuelva colectivamente hacia un lado u otro, y entonces que la elección no sea pareja, sí incierta, pero no pareja, y es el matiz que quería agregar. Está bueno. ¿Qué ibas a decir, Fede? En este contexto, la elección del candidato pesa más que en otros contextos donde digamos, se jugaba de otra manera. Sí, yo creo que siempre pesan los candidatos, pero sí, en este contexto sin duda, porque además tenemos, particularmente en el Frente Amplio, los hechos de estos días, de estas semanas, nos están mostrando que por primera vez, desde el 89 en adelante, probablemente ninguno de las 3 patas del taburete, dijera Garcés, robando a Luis Eduardo González. Robando no sabía Luis Eduardo esa frase, como Luis Eduardo González Garcés. Vázquez, Mujica Astori, ninguno va a ser
candidato del Frente Amplio. Vamos a ver, todavía no se puede decir Mujica, nada, ¿no? hasta último momento no se sabe. Sí, y Pero Astori yo soy de los posiblemente tampoco, pero yo creo que ninguno. Somos dos que le Vos creemos, pensás ¿no? que ninguno va a ser. Yo creo que lo de Mujica ayer fue suficientemente claro, como Sí. contundente, Sí. el martes, ¿no? Como para ¿Y Astori? dejarlo. Y Astori podría ser para una candidatura que le costara ser competitiva, algo parecido a los 99, lo cual puede llegar a ser buen negocio, pensando en otros objetivos electorales, pero no veo el escenario en el cual Astori en este contexto pudiera plantear una candidatura competitiva con visos de ganar la interna. Claro, ahí en todo, yo pienso que eso es así también, ¿no? Que difícilmente sea competitivo Astori en caso de que concurra. Ahora, la única chance que tiene de ser competitivo es que efectivamente cuente con el apoyo del MPP atrás. Claro, que eso aparentemente no se dio. No se dio, pero sí. Yo, como soy un tipo Todavía mantenés cabezón, un signo de interrogación. como soy un tipo cabezón, notoriamente cabezón, yo le pongo un signo de interrogación. A una alianza. ¿Sabés lo que pasa? Es que, ¿cuál es la alternativa que tiene el MPP? Está bien, les cuesta horrible, ¿no? Vamos a usar una expresión académica que usa mucho Mujica, tragar el sapo, ¿no? Apoyar a Astori al MPP como sector le cuesta muchísimo. Ahora, ¿qué alternativa tienen? ¿Con qué? ¿Cuál es la estrategia? Está bien, esta no, apoyar a Astori no. ¿Cuál es? ¿Apoyar a Orsi o a Carolina Cose y que voten mal frente a Daniel Martínez? ¿No? ¿Cuál es la alternativa que tienen? ¿Apoyar a un candidato independiente? Entonces ponerle a Murro, que ni siquiera es del MPP, y entonces ni siquiera poder poner el candidato a la vicepresidencia, siendo la fracción mayoritaria del Frente Amplio, ni siquiera poder poner el candidato a la vicepresidencia, porque Murro no es del MPP. Sí, sí, claro. Entonces, como estrategia racional, pero ya sabemos hace rato, al menos yo lo pienso así, ¿no? Lo racional no explica toda la política, lo racional explica una parte de la política, las estrategias no son solo lo racional. Si fuera meramente racional, yo creo que es así, se juntan Mujica y Astori y en 5 minutos dicen, bueno, ¿cómo negociamos? Pero pesa lo emocional y pesa lo ideológico en un sentido muy amplio, pesan muchas cosas. Ahora, yo no sé, Mujica en el famoso reportaje que le hizo Emiliano Cotero, lo que le dijo es, el MPP no lo quiere, estamos negociando. Sí. Entonces yo quiero ver si esa negociación se concreta, no se concreta, y sobre todo, ¿cuál es la otra carta, cuál es la otra estrategia del MPP si no apoya a Astori? Sí, vos no mencionaste como una alternativa un eventual apoyo del MPP a Martínez, que no deberíamos descartarlo totalmente del mapa en aras del pragmatismo. No lo podemos descartar. Imagínate que el MPP logra negociar bien con Martínez. También puede ser. Podría ser. El MPP ha sido históricamente un sector siempre muy pragmático. Totalmente. Entonces yo entiendo que las emociones pesan, pero justamente ha sido un sector muy pragmático y racional y dispuesto y explícitamente a tragarse ciertos sapos en aras de construcción política de corto y de largo plazo. Puede ser. ¿Y la base electoral del MPP sigue firme? Una parte sí, sigue firme porque el liderazgo, ahí te hablaría de, si querés, de la base electoral de Mujica. El liderazgo carismático de Mujica llega en términos de comunicación emocional, y ahí sí meto el componente emocional, a una parte del electorado en el cual no hay ningún otro líder político que llegue con la misma potencia con la que llega Mujica, y eso es muy importante. Sigue siendo Sí, sin duda. Sin duda. Y eso es importante. Yo no creo que Mujica, seguro que no va a estar ausente de la próxima campaña. O sea, Mujica tiene un rol muy importante para cumplir ahí. No va a ser candidato probablemente, pero probablemente va a tener que encabezar una lista del Senado. Y si no encabeza una lista del Senado, va a tener que jugar un rol muy activo en la campaña, porque su sector y su partido obviamente así se lo exigirán. Lo necesitan. Sí, sin duda, lo necesitan mucho, te diría. ¿Por qué generó eso? ¿Por qué genera eso? Bueno, ahí hay distintas teorías, ¿no? La única cosa que... hay muchas cosas, pero una de las cosas que por ahora la literatura no ha sabido explicar bien es el misterio del carisma, o el misterio del liderazgo en un sentido amplio. ¿Por qué alguien es líder y el otro no es líder? La verdad que no lo sabemos, porque hay líderes de muy distintas características. Lo cierto es que Mujica parece tener esa magia, y después hay una cuestión clara que uno podríamos hablar de representación de clase. Que hay muchas teorías también del votante medio, es decir, teorías que hablan de que los votantes votan a personas que consideran más parecidas a sí mismos. Bueno, Mujica es más parecido a cierto perfil de uruguayos que cualquier otro líder político de traje y corbata o mucho más formal, y bueno, la combinación de esas dos cosas y un trabajo de largo plazo, que eso no hay que subestimar también en la construcción política de Mujica. Sí. Yo tuve la oportunidad de conversar una vez en mi vida con Mujica, una vez, y me quedé asombrado de los relatos que me hizo, de cómo había algunos cuentos que me hizo de su construcción política en el mano a mano con la gente en Montevideo y en el interior del país,
que son realmente sorprendentes. Y diciendo algo así como, bueno, las nuevas generaciones no entienden que para tener un resultado en algún momento hay que estar dispuesto a hacer sacrificios que no tienen resultados en el corto plazo durante muchos años. Porque si se logró esto en este momento es porque significó un montón de años de hacer cosas, tomarse ómnibus a las 4 de la mañana y para ir a hablar. ¿Te acordás cuando era diputado que subía los ómnibus con un cartel? Claro. Haciendo campaña, ¿te acordás? Claro, un buzo todo raído, ¿no? Y Nacho, con toda esta onda que hay de los derechos de las mujeres, una marcha muy grande, ¿no? Una ley votada para las mujeres, ¿cómo pensás que puede tener una incidencia distinta a otros años, una incidencia mayor que integre la fórmula de una mujer? Yo creo que sí, que la presión es muy fuerte desde distintos puntos de vista. Primero está claro que estamos presenciando un cambio social, cultural de magnitud y que está claro que cuando hay esas olas de cambios valóricos y culturales, eso tiene consecuencias enormes sobre todos los planos institucionales y en este caso sobre la política es un plano que viene retrasado, digamos, la competencia político-partidaria en la integración de las mujeres en los niveles que corresponden. Entonces es bastante evidente que los partidos, les guste o no, van a tener que dar cabida o una concepción, digamos, una participación equilibrada entre hombres y mujeres mucho mayor que en el pasado. Esto se dará en la fórmula. Bueno, esto es más difícil de predecir. Uno debería suponer que la presión va a ser muy grande. Acá yo me estoy refiriendo más a la presión, si querés, de lobbies concretos que si querés la presión pública. Cuando hemos preguntado a los ciudadanos cuáles son las cualidades que debería tener un candidato a vicepresidente, los ciudadanos en general ponen por encima cualidades de calidad personal, digamos, que cualidades que tengan que ver con las características sociodemográficas. O sea, les importa más que el candidato a vice sea una persona honesta, que tenga capacidad de diálogo dentro de su partido, que tenga capacidad de diálogo fuera de su partido, que tenga capacidad de trabajo, que se lleve bien con el presidente. A que sea hombre o mujer. A que sea hombre o mujer o a que sea joven o viejo. O que sea de Montevideo interior. Entonces, ¿dónde vive? ¿De qué sexo y qué edad? Importa, pero es secundario. Entonces, eso no quiere decir que sea despreciable. Y entonces hemos hecho algunas preguntas más directas sobre, ¿usted estaría dispuesto a modificar su voto por el hecho de que en la fórmula haya un hombre y una mujer contra otra que no lo haya? Bueno, y hay alrededor de un 5% de la población que nos dice que sí. El resto nos dice que no. Entonces, uno dice, bueno, el 95% de la población no es un tema prioritario. Bueno, pero hay un 5% que sí, y en una elección tan pareja como posiblemente pareja como yo creo que va a ser difícil que sea mujer, ¿no? Tienen que alinearse mucho los astros para que calce justo, que todas las negociaciones internas, ¿no? Que todos los acuerdos entre los sectores justo encuentren una mujer que resuelva el puzzle, ¿no? En cambio, creo que no es tan difícil para el frente y seguramente para la oposición tampoco, ¿no? Ofrecer un gabinete paritario. Claro. Yo creo que ese escenario es un poco más probable que el que justo el Frente Amplio logre resolver toda su complejísima interna con un vicemujer. Pero yo creo que hay una definición del Frente Amplio de que haya paridad incluso en la fórmula. Sí, pero de ahí, bueno, de ahí a que sea consagrada en el Congreso. Sí, bueno, es cierto. Sí, en la política siempre hay vericuetos. Lo que yo creo que este juego, además, es un juego que no es de a uno. Porque donde haya un partido que resuelva esa ecuación, la presión sobre el otro para que vaya en la misma dirección es tremenda. Entonces ahí va a haber un truco de 6, digamos, mirando señas a varias tablas. ¿Alguna cosa? No, les dejo a ustedes. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por haber estado. Estás todos los años y me gustaría que mientras en la mira siga saliendo puedas seguir viniendo. ¿Cómo no? Con mucho gusto estaremos. Es un placer tenerte y escucharte. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias a Fito. Nos vamos a una tanda y venimos con nuestro columnista de judiciales, Andrés Ojeda.